Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Charlas Pasión. Excelente que estés apartando el tiempo y el espacio con nosotros. Si estás en YouTube, gracias por vernos. Y si estás en cualquiera de las plataformas de podcast, gracias por escucharnos. Gracias por apartar el tiempo. Esperamos que estas charlas sean de edificación para tu vida. En esta ocasión tenemos un invitado internacional traído desde Cuba. Bueno, nosotros no lo trajimos, se lo trajo su esposa, que después nos estará acompañando. Pero vamos a conocer acerca de la vida de Tony. Él es un médico, aquí le cortas. Vamos a conocer la vida, vamos a conocer la vida de Tony y adelante, ojalá te guste esta charla. Tony, platicando con Tony en este nuevo episodio de Charlas, bienvenido. Muchas gracias. Antes de comenzar, ¿quién es Tony? Platícanos sobre ti, quién eres, de dónde eres. Bueno, provengo de una tierra muy lejana, un país, una isla, es una isla rodeada, por supuesto, al ser isla, está rodeada de mar. Sí, claro. Sí, porque a veces las personas les digo, es una isla y me dicen, ¿y está rodeada de mar o tiene mar? ¿Tiene playa? Pues claro, es una isla. Bueno. Y se llama Cuba, le dicen la isla del encanto. La mayor de las Antillas, es la isla más grande que está en esa zona, la zona del Caribe. Y pues vengo de ese país, una tierra muy caliente, muy acogedor. Mucha playa, sí, pues Sí. Oye, ¿vivías cerca de la playa, amigo? Pues de las playas no, pero dentro de la ciudad hay una bahía y entonces se ve la entrada de los barcos. Se puede ir allí, a esa parte de la bahía, y se ve muy bonito. Llegan los cruceros ahí también, a esa bahía. Qué chido. ¿A qué te dedicas? Bueno, actualmente estoy pastoreando junto con mi esposa y estamos ahí a tiempo completo. Qué chido, man. Aparte de ser pastor, ¿algo más? Pues estudié medicina. ¿En Soy Cuba? médico, sí, y también tengo categoría docente. Wow. Me gusta también esa área. ¿Estás dando clases aquí? Ahorita no. Qué chido. Pero, ¿cómo fue? ¿Por qué decidiste tú ser médico? Porque todos llegamos a ese punto de la vida, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿O qué voy a hacer? O sin saber a qué vamos. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la prepa, aquí le dicen prepa, allá le dicen preuniversitario, me gustaba mucho el área de las partes de la biología y estas cosas, ¿no? Y pensaba, digo, ¿cuál me gusta? Y según como me gustaba el contacto con las personas, poderle dar un consejo, pero a la misma vez poder hacer otra cosa más. Y siempre en la escuela donde estaba orientaban mucho, había mucha orientación vocacional para que los jóvenes pudieran saber definir qué podían estudiar para que no escogieran así a la ligera. Y me decido por medicina. Al principio veía la universidad, los estudiantes y un nivel de rigor muy fuerte. Sí. Los médicos, con el gran conocimiento que tiene, pues uno cuando sale de ese nivel, antes de entrar a la universidad, sí como que se espanta un poquito, pero sí me gustaba y lo logré. Qué chido. Y así. ¿Has hecho viajes por parte de medicina a algún otro país? Sí, tuve la oportunidad de viajar a otro país. Estuve en Venezuela. ¿Cómo fue eso? Sí. Pues se da esa oportunidad de viajar y me anoté y fui. Y tuve la oportunidad de trabajar como médico allá también, aparte de otras cosas. Pero sí, ¿A qué comunidad llegaste? ¿Qué hiciste? Es una experiencia diferente a cada país, ¿no? ¿Qué te impactó de ahí?
Venezuela, ¿no? Dices. Sí, bueno, incluso visité lugares muy, muy tristes, eh, mucha pobreza, mucha violencia, grandemente, pero gracias a Dios, pues, no me pasó nada. Nunca me sucedió así algo, pero la experiencia en cuanto a la parte buena y positiva, pues era poderle brindar ayuda a alguien. Pues la medicina es eso. Puede llegar cualquiera y uno se siente satisfecho al poderle extender la mano. ¿Qué te dejó ese viaje? Así te dices, me llevo de aquí, de Venezuela, esto. Un aprendizaje, una experiencia, no sé. Algo. Pues la medicina, en cuanto a la medicina, siempre el médico, el que va a optar por esta carrera, tiene que saber que es toda la vida estudiando, toda la vida. Es constantemente actualizándose, medicamentos que salen nuevos, si los debo de usar o no, cómo usarlo, cosas así. Y pues en esa área de la medicina, pues a crecerse. En el área de lo social, pues sí quedaron buenas amistades, incluso estudiantes que tuve la oportunidad de darle clase y hasta me decían que yo era su papá y yo decía que eran mis hijos. Casi siempre cuando tengo ese contacto con los estudiantes, pues se llega a esa relación y hoy en día todavía me escriben y me preguntan y me dicen que les hago falta. Órale, Cosas qué así. chido, güey. Porque siempre aproveché de que no solo era esa área docente, ¿no? Sino también el preocuparme como ellos, como persona. Fuiste algo más allá, prácticamente como su mentor, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de ser en aquel tiempo se le decía asesor, pero viene siendo como el jefe del área de docencia de un CDI, un centro de diagnóstico. Y pues había un área de docencia y había un área también administrativa. Y entonces me tocó ese cargo, esa tarea. Qué chido. Gracias De por atender varias, tanto en pregrado como posgrado. Y tú, la relación ahora del pastorado, ¿cómo fue esa Pues vida? fíjate que eso es fenomenal. ¿Por qué? Porque tiene relación. Tal vez muchos no vean que tiene relación, pero sí tiene relación. Y te permite pues conocer más a la persona. Porque, por ejemplo, yo estudié y tuve una materia que de psicología, psiquiatría, todas estas áreas. Y en la parte social, cómo se mueve, cómo es la familia, cuáles son los procesos, las etapas que pasa la familia, las crisis que puede pasar la familia, cómo las debo de tratar. Entonces, al yo prepararme en esa área y conocer de la palabra, pues sí, uno aprende mucho. ¿Siempre quisiste ser pastor o cómo fue eso? Bueno, siempre uno como que dice, siempre hay momentos que uno dice, no, eso no es para mí. Sí. Bueno, en la Biblia hay muchos ejemplos de siervos que decían, soy niño o soy poco, esto, lo otro. Pero te comento algo así. Recuerdo que cuando estudiaba medicina decía, no, yo cada vez que siento que Dios me hablaba, no lo comentaba, yo esperaba que Dios me confirmara lo que me hace sentir y que todo se fuera dando. Entonces, recuerdo que yo decía, yo me voy a graduar de médico, pero siento que hay algo más. Siento que hay algo más. Y en una ocasión conversé con mi pastora, que ella me aprecia mucho, me quiere. Y entonces a veces conversábamos y en una ocasión le dije que no sentía que iba a ser médico siempre. Y me acuerdo una vez que una hermana me dio una palabra y me dice, tu carrera te va a servir para algo más que tú vas a hacer. Y me dice, Dios te va a usar dentro de Cuba, pero te va a llevar fuera de Cuba. Y en ese momento, a muchos le han dicho esa palabra, ¿no?
no me espantaba, no me ilusionaba, Sí. pero sí me quedaba pensando porque cuando Dios habla, no me la creo de cualquiera que me dé una palabra, pero la hermana sí era fiel Ya, y ya. Dios sí hablaba a través de él. Pero atesoré esa palabra que me dio y pasó el tiempo. Y pues se fue dando todo, lo que yo oraba, lo que sentía, se fue dando, se fue mostrando. Y bueno, hasta aquí he llegado y hemos llegado porque somos dos ahora. Y sí ha sido bonita la experiencia. Se sufre como cada ministerio, pero es bonito poder estar cerca de las personas y usar la medicina en el área pastoral, tanto para ayudar a algún hermano de la iglesia o otra persona que necesite y a la vez aprovechar y darle una palabra. El miedo de muchos es, por ejemplo, si me dedico a tal carrera, no voy a poder participar más dentro de actividades de iglesia. Sí. O si me dedico a actividades de iglesia, no voy a poder desarrollar mi carrera, que es lo que yo quisiera. Entonces, no sé cómo es que buscas encontrar ese equilibrio o realmente la armonía que hay en esa tensión. Sí, mira, eso es algo que depende de cada persona. Depende de cada persona porque cuando uno sabe el llamado que tiene aún, en este caso de no haber llegado a pastor ni nada, desde que comencé a tener la oportunidad de servir a Dios en varias áreas, siempre traté de equilibrar mi profesión. No le di no dejé a Dios a un lado por mi profesión y tampoco descuidé mi profesión porque en un momento dependía de ella económicamente. Pero todo lo que me viniera a la mano a hacer, lo trataba de hacer. Y así éramos todos en el grupo de que andábamos. Me apresuraba, si salía del trabajo me apresuraba rápido y decía, hoy voy a la iglesia. Y me iba al servicio. Me toca tal día hacer tal actividad. Y apartaba mi tiempo del trabajo. Entonces, al poder hacer eso, pues uno se siente realizado. No me dejé ahogar por la profesión. No me dejé ahogar. Le di el primer lugar a Dios. Tienes que ser intencional totalmente en esa Sí, parte. incluso habían viajes de varias actividades y habían otros que pudiera decir, no puedo por el trabajo, pero cuando uno tenía el deseo yo iba y conversaba con los superiores y me daban la oportunidad. Incluso a veces me, me fui unos días más o algo, cosas así, ¿no? Y no pasaba nada y disfrutaba las cosas de la iglesia, todo lo que pudiera hacer. Entonces sí. Pero la clave, sin duda, no es tanto la iglesia o tu trabajo, sino tu relación con Dios. Depende mucho, sí, depende mucho. Totalmente. Sí. Uno logra primero lo que Dios te permite, pero cuando tú le quieres dar algo a Dios, depende de uno, depende de la persona. Entonces Dios nos ayuda cuando uno... ¿Qué te llevó a ti a amar a Dios? Así, ¿cuál fue tu punto de partida de sí, sigo a Jesús, sigo a este Dios? Bueno, fue cuando era adolescente. Estaba en una escuela interno y había un grupo que se llamaba Maranata, que hoy en día todavía existe, fíjate. Ha pasado por muchas generaciones. Y recuerdo que tenía un compañero que era cristiano, se sentaba al lado de mí. Me hablaron y eso, y como que me comenzaron a surgir muchas preguntas y me quedaba pensando. Me regalan mi primera Biblia y la comienzo a leer y era algo que sin darme cuenta yo sentía que algo estaba sucediendo dentro de mí. Y decidí seguir al Señor porque tocó mi corazón, así yo lo sentí. Tocó mi vida, mi mentalidad cambió así de una manera muy sorprendente. Y diciéndolo de esta manera, ¿no? Vaya, sin darme cuenta ya llegaba y incluso todavía ni había aceptado al Señor así como tal, pero ya estaba predicando la palabra en mi casa y ya le hablaba y esto y es así y entonces eso me alimentó también. Fue un hambre así. Sí,
como era, no, primero no tuve una Biblia como tal, así con todos los libros, ¿no? Ajá. Escrita. Tuve una Biblia ilustrada y esa me la leí completa. Y como que la Biblia ilustrada no tiene todos los pasajes, pero tiene muchas cosas generales principales. Y Es eso, como una Biblia para niños, ¿no? ajá, y me aprendí muchas historias y eso lo comencé a... Wow. Pero, ¿cuántos años tenías? ¿14, 15? Como 16, creo. 16, y dices, ya, 16 años. qué chido. Pero sin duda, o sea, no creo que desde el principio nunca has parado de orar o de buscar a Dios, o cómo has sido, cómo has tú mantenido esa pasión por Dios. Porque todos, digo, en algún momento, bueno, aquí en México es muy común, o sea, en Cuba somos como... Muy fluctuante. Ajá. Ujú. Bueno, mira, la vida del cristiano es difícil, se pueden pasar situaciones, uno se puede equivocar, pero el camino con Dios y cuando uno realmente le conoce y desde el principio está en eso profundo con Él, creo que es difícil alejarse. Entonces, nos han enseñado mucho eso allá, en la iglesia. A que desde que llegas te apasiones, anheles la presencia de Dios, que la vivas, lo sientas. Entonces, al tú llegar desde el principio con ese deseo, pues vas a experimentar cosas y el corazón va a cambiar. Entonces, eso te va a ayudar a conocer quién es Dios, cómo es Él, y te va a ayudar a afirmarte. Pero no sé si tú tuviste también como el miedo de caes en conciencia pues del pecador, de lo pecador que es uno. Pero no sé si tuviste como que el miedo de acercarte a Dios por lo mal que estabas. Y porque me he dado cuenta también de que muchos tienen ese deseo de conocer, de acercarse a Dios, de buscarlo, pero también tienen como que ese miedo de, híjole, es que soy demasiado pecador, soy demasiado sucio, no es que, ¿cómo voy a ser tan hipócrita? O no es que, y también está el otro miedo, no es que yo no quiero parecer tan religioso, parecer tan santurrón, o sea, ¿cómo es que... Bueno, te comento que dos jóvenes se acercan a mí y casi me hacen ahí aceptar al Señor y todavía yo no lo quería aceptar. Y si uno se sintió así como presionado, con temor, ay, que vas a pensar que soy religioso, esas cosas, ¿no? Ajá. Pero no, ya cuando fui conociendo, no me dio temor, no me sentí que no, más bien sentí que era real. Allá en Cuba a veces decimos, no, es mejor, decimos, cuando aceptamos al Señor así, sin ningún problema, porque algunos tienen algún problema y en medio de ese problema lo aceptan. Uh-huh. No tuve ningún problema, pero lo acepté porque tocó mi corazón, tocó mis emociones, ¿sí? Y entonces, al yo sentir eso, fue lo que me permitió creer en Dios y que lo que leía, lo vivía y lo sentía y lo veía. Entonces, no solo lo que ocurrió en mí, sino el poder ver a otras personas que cambiaron. Que cambiaron. O sea, se hizo palpable, real, totalmente. Sí. Sí. Es increíble. Pero, ejemplo, si alguien aquí está batallando con ese entre me acerco o no me acerco, ¿qué consejo me das? ¿O qué consejo le darías? Realmente hay que conocer a la persona. A veces rápidamente emitir un consejo, sí, a veces tenemos que tener cuidado porque nos podemos equivocar. Entonces hay que conocer a la persona y sentir esa confianza, que sienta la confianza para abrirse y ver qué es lo que le lleva a pensar eso, y tratarle de aclarar de que Dios a eso vino, a buscar lo que se había perdido, a esa persona que puedan haber hecho lo peor en su vida, pero que Él vino a cambiar eso. Él no vino a llamar a los perfectos, ¿entiendes? Sino a que el pecador venga al arrepentimiento.
Entonces, eso hay que explicarlo de una manera entendible y que lo sienta. ¿Eh? Entonces, cuando logramos eso, la persona puede entender. Lo ideal es que principalmente busque él conocer a Dios o tenga esa hambre o la limite. Sí, Pues gracias, porque sí es interesante toda esta lucha. Digo, ya tienes aquí 3 años en México y no sé cómo lo has visto tú en ese aspecto. sí, he visto casos así que se han sentido así. Y sí, a veces es difícil sacarlo de esa situación, de ese círculo en el que están, pero hay que tratar de hacer lo posible, porque la persona sí cree que existe Dios, sí cree que necesita de Dios, pero el paso es que creen que no merecen nada de Dios. Entonces eso hay que lograrlo. Oye, ¿y cómo es cómo se vive la fe allí en Cuba? ¿Cómo está esa onda de religión y Dios y toda esa onda y con el Sí, gobierno?